Entonces voy a dar 7 herramientas sencillas, fáciles y con las que yo no digo que hagas esto y te cures, simplemente una ayuda extra, porque como digo, el tratamiento es integral, no descartar ni una variable. Entonces, primero, ejercicio físico. Todos los pacientes oncológicos deberían en el hospital tener su entrenador personal y al igual que tienen sesiones de quimio que le ponen, sesiones de radio, sesiones de entrenamiento. Estamos tardando mucho. ¿Cuándo eso en el sistema de salud? ¿Por qué? Porque secreta moléculas anticancerígenas, el ejercicio físico. Son estudios de tan solo media hora diaria. ¿Quién no tiene media hora al día? ¿Por qué no los llevamos al hospital a entrenar? Reduce el crecimiento del tumor, reduce los daños sobre el ADN y reduce la resistencia a la insulina, sobre todo el entrenamiento de fuerza, porque creo masa muscular, creo nuevas células y como consecuencia creo nuevos receptores de insulina. La insulina, al igual que el azúcar, son promotores de la proliferación celular. Y a más células y más masa muscular, más bajaré los niveles de insulina y azúcar en sangre y más mejoraré mi condición metabólica y más probabilidad de sanar del cáncer tendré. Segundo tratamiento, la alimentación. Una herramienta muy barata donde se ve que en el cáncer en particular keto tiene un futuro enorme, porque los casos clínicos que he mostrado son 4 de muchos que había. Lo que pasa es que Quique y Endica hablan tanto que mi charla ha sido más corta para que no vayamos más de tiempo. Y no los he metido todos. Keto estabiliza el azúcar. Es algo que necesitamos sí o sí en el cáncer. Revierte, como hemos visto, la resistencia a la insulina. Por eso todos los diabéticos tipo 2 resistentes a la insulina que inician con keto mejoran muchísimo su condición rápido. Favorece la autofagia. Al final, ¿keto qué hace con la grasa? Estar quemando tu reserva de grasa constantemente, estar en cetosis con el azúcar bajo simulando el estado de ayuno. Eso es interesante. Entonces, la combinación de keto y ayuno para una persona en la que necesitamos bajar la insulina, bajar el cáncer y mejorar el metabolismo es brutal. Favorece la autofagia, fortalece el sistema inmune y limita el crecimiento de células tumorales. Así que ya estamos tardando en poner en keto a todas las personas que queremos que tienen cáncer. Tercera herramienta, regular los ritmos circadianos. La melatonina es la hormona reina, el rey, todos sabemos quién es, el sol. Y hoy en día estamos teniendo la epidemia de síndrome circadiano, que es el síndrome metabólico de toda la vida, y ya se le está llamando síndrome circadiano, porque cuando mis células no saben ni qué hora es, no produzco melatonina. La melatonina es la hormona más antitumoral que tenemos. Potencia también la autofagia. Estaré reparando tejidos por la noche si he respetado los ritmos circadianos. Facilita la quema de grasa. Claro, yo he tenido pacientes, como habrán tenido Quique, indica que hacen keto perfecto, pero no pierde peso. Y le dice Quique, oye, ¿usted a qué hora duerme? Ah, yo me acuesto a las 3 de la mañana viendo Netflix. Dice, claro, no pierde peso. Pues la melatonina no se produce y entonces no potencia uno su inmunidad, no repara tejidos y no tiene salud mitocondrial. Si yo tengo niveles altos de melatonina porque respeto los ritmos circadianos, los horarios naturales de luz natural y oscuridad, tendré muchas más posibilidades de mejorar mi condición de cáncer. Cuarta herramienta, optimizar nuestros niveles de vitamina D, importantísimo. Todos, casi todos, los pacientes oncológicos, diabéticos, hipertensos o con cualquier alteración metabólica tienen la vitamina D bastante baja. Y me preocupa cuando uno va al médico, la tiene en 30 y le dice que está perfecto. Los niveles óptimos son de 60, 80, 100, como estamos viendo en ciertos estudios. Así que mídanse siempre la vitamina D y suban esa vitamina D. Si necesitan un tiempo suplementar, suplementen. Si la tienen baja, ya saben que les falta más luz solar, que el sol no les va a dar cáncer, que les va a dar cáncer la mala relación que tenga con el sol o las cremas de benceno que vende Johnson & Johnson, que luego tiene que retirar del mercado. La vitamina D evita la oxidación y el exceso de radicales libres. Ya sabemos que los radicales libres en exceso me oxidan, me envejecen, me inflaman y me acaban generando cáncer. Mejora la vitamina D el metabolismo del azúcar porque mejora la función de las células del páncreas que secretan insulina. Y además previene y combate el cáncer. Quinta herramienta. Esta se está aplicando ahora y los resultados son asombrosos.
Lo bueno que es muy barata y que es inocua. La vitamina C es una vitamina hidrosoluble. Si yo tomo de más, la puedo orinar. No es como la liposoluble, que si me cedo con vitamina A, puedo generar toxicidad. Con la vitamina C eso no sucede. Y aplicaciones intravenosas en altas dosis han dado resultados asombrosos en pacientes de cáncer, donde disminuye la glicólisis, donde aumenta la energía, donde se baja la inflamación, donde se reduce la oxidación, donde se fortalece muchísimo el sistema inmune. Todo el mundo ha escuchado vitamina C y sistema inmune. Coño, pues démosle vitamina C intravenosa a pacientes que están muy oxidados y que tienen el sistema inmune debilitado, porque no tiene efectos secundarios y porque es barata. Pero por eso mismo, la industria farmacéutica se encarga de que no esté en el sistema de salud. Sexta herramienta, el magnesio es un mineral que todos tenemos deficiente. Yo de la suplementación que necesitamos sí soy partidario, y hoy en día los suelos, por los abonos nuevos, cada vez son más pobres y más pobres y más pobres en magnesio. Sin magnesio, como vemos en este gráfico, yo no activo la vitamina D. Necesitamos magnesio para activarla. Y hay quien me dice, oye, que suplemento con vitamina D, me pongo al sol y tengo 20. Tengo deficiencia. Te falta magnesio. ¿Por qué permite activarla? O quizás tengas un daño hepático o renal, que son órganos que permiten activar la vitamina D y como consecuencia la tienes baja. El magnesio permite mejorar los niveles de azúcar en sangre, baja mucho la adicción al azúcar. Las personas que se inician con keto tienen que, al principio, usar magnesio para controlar esa adicción, al igual que el potasio, va muy bien. Y además baja el estrés oxidativo. Tenemos otra herramienta también, que es algo que no se mide en las analíticas y no entiendo, que es el ratio omega 3, omega 6. Cuando hagan analítica sanguínea, mídanse el omega 3, mídanse el omega 6 y se llevarán las manos a la cabeza. Porque si está por encima de 1,1, 1,3, 1,5 máximo, es que usted está muy inflamado, está comiendo omega 6 en exceso, cereales o alimentos que llevan mucho omega 6, animales que se han alimentado como no deben, y se va a inflamar. El omega 3, en especial el DHA, porque como me explicaba hoy mi amigo Indica, hay algunos suplementos de omega 3 que tienen mucha cantidad de EPA, y EPA y DHA compiten por absorción celular. Entonces, es casi mejor tomar el suplemento de DHA. Métanlo en el congelador durante 24 horas y sáquenlo. Córtenlo con un cuchillo y huélanlo. Si huela a pescado podrido es que está muy oxidado, entonces me va a enfermar más de lo que estoy, porque hay marcas que meten aceites de pescado que ya están oxidados, ¿vale? Entonces, se ha visto que combate la tumorigénesis. En estos Prieto Gratacos, que tiene la consulta en Buenos Aires del cáncer como enfermedad metabólica y el tratamiento metabólico del cáncer, ha sacado ensayos clínicos donde con altas dosis de omega 3 se reduce el tamaño en gran medida del tumor en casos de cáncer de colon. Además, evita perder masa muscular, nos baja mucho la inflamación y mejora el sistema inmunológico. El omega 3 es un ácido graso que no puedo sintetizar. Por eso, ¿saben cuál es el alimento del mundo que más ácido graso DHA tiene? La leche materna. Porque nuestro requerimiento de base es alta dosis de omega 3. Si me cedo con omega 6, aceites de semillas y demás, voy a desbalancear el ratio y voy a acabar muy inflamado.